El fregadero de acero inoxidable tembló cuando la esponja se le resbaló de la mano enguantada. Y con ese pequeño ruido metálico, el multimillonario comprendió que la vida que creía poseer había estado transcurriendo silenciosamente sin él. Calder Wren se quedó paralizado en la puerta de su mansión acristalada, con la luz del sol entrando a raudales a sus espaldas como un cruel foco. Había vuelto a casa temprano, un impulso poco habitual después de que una reunión de la junta directiva se hubiera interrumpido antes de lo previsto. Y ahora se le cortó la respiración al contemplar la imagen imposible que tenía ante sí. La mujer que había contratado para mantener su casa en orden estaba inclinada sobre la encimera de la cocina, con los hombros tensos por el esfuerzo. Llevaba a dos bebés atados al pecho y a la espalda en un gastado portabebés gris. La pequeña mano de uno de los bebés agarraba la tela cerca de su clavícula. El otro descansaba contra su columna vertebral, con las caras enrojecidas por el calor del movimiento. Los guantes amarillos brillaban contra el mármol, mientras ella limpiaba, fregaba y volvía a limpiar, con la cabeza inclinada por la concentración y el agotamiento. Este no era el hogar silencioso e impoluto por el que Calder pagaba. Esto era algo crudo, humano y desgarradoramente vivo. Si crees en la esperanza, la compasión y las segundas oportunidades, tómate un momento ahora mismo para dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Kind Soul Narratives, porque historias como esta nacen de la creencia de que los corazones aún pueden cambiar. La mente de Calder retrocedió a través de los años que lo habían convertido en un hombre admirado por su visión y temido por su distancia. Criado en una casa donde el amor se medía en logros y los errores se recibían con silencio, había aprendido pronto que el éxito era una armadura. Cuando sus padres murieron con pocos meses de diferencia, enterró su dolor bajo empresas adquiridas y torres construidas, convenciéndose a sí mismo de que el control era lo mismo que la seguridad. Su matrimonio no había terminado en fuego, sino en hielo. Dos personas de pie en la misma habitación, sin calor, hasta que la ausencia se convirtió en alivio. Los hijos habían sido un tema pospuesto hasta que desapareció por completo. Calder se dijo a sí mismo que era libre. Ahora estaba allí de pie, observando a una mujer luchar en silencio bajo un peso que nadie había reconocido. Esa historia se resquebrajó. La cuidadora Merade Solis había llegado a la vida de Calder sin ceremonias meses antes. Su currículum era impecable, sus referencias breves pero sinceras. Había hablado poco durante la entrevista, con la mirada fija y la voz tranquila, explicando su experiencia en tareas domésticas y cuidados. Calder había apreciado su eficiencia. Nunca le preguntó por las tenues ojeras bajo sus ojos, ni por la forma cuidadosa en que elegía las palabras, como si racionara la energía. Nunca se dio cuenta de que rechazaba las horas extras con educada firmeza, ni de que llegaba cada mañana antes de lo solicitado. Él había querido invisibilidad y ella se la había proporcionado. O eso creía él. Ahora la cocina contaba otra historia. La luz del sol entraba por las altas ventanas, captando las motas de polvo que bailaban alrededor de Merade mientras ella cambiaba de postura para calmar al bebé que llevaba a la espalda con un suave balanceo. Junto al fregadero había un cuenco con fruta cortada a medias, prueba de una comida interrumpida y reanudada a fragmentos. Sobre la encimera yacía una nota doblada dirigida a la clínica pediátrica, con los bordes desgastados por haber sido manipulada con demasiada frecuencia. La casa, que antes era un monumento al orden, respiraba con signos de supervivencia. Calder sintió un nudo en el pecho al aflorar recuerdos no deseados. Recordaba ser pequeño y estar enfermo, tumbado en una cama demasiado grande mientras su madre trabajaba hasta tarde, y la ama de llaves le traía sopa y le arropaba con la manta lo justo para que se sintiera cuidado. Recordaba desear que alguien se diera cuenta de lo callado que se había vuelto. Al observar a Merade ahora, vio la misma resistencia silenciosa, la que aprendió a no pedir porque pedir había fallado una vez. A Merade le ardía la espalda, pero agradecía el dolor porque significaba movimiento. Movimiento significaba que aún podía aportar algo. Después de que los gemelos nacieran prematuramente,
El mundo se había reducido a alimentarlos, acudir a citas y el miedo constante a que algo frágil pudiera desvanecerse mientras dormía. Su padre había desaparecido antes de que aprendieran a respirar sin máquinas, dejando atrás disculpas que se disolvieron en facturas impagadas. Merade aceptó el trabajo en la finca de Calder porque pagaba lo suficiente para cubrir los gastos médicos, porque ofrecía estabilidad, porque venía con una promesa de silencio. Solo traía a los gemelos cuando no tenía quien los cuidara. Los ataba cerca de ella y trabajaba más rápido, creyendo que la invisibilidad era protección. Cada vez que limpiaba la encimera era una promesa para ellos de que no les fallaría. Calder finalmente se movió, el sonido de sus zapatos suave contra el suelo, y Merade se sobresaltó, girándose lo justo para que sus miradas se cruzaran. El miedo se reflejó en su rostro, agudo e inmediato, seguido de un intento ensayado de compostura. Calder lo vio todo y comprendió con una claridad que dolía cómo se veía el poder desde el otro lado. Contempló la luminosidad del día, la hora ordinaria, y se sintió avergonzado de haber estado ausente de su propia vida el tiempo suficiente como para sorprenderse de la humanidad en su cocina. El tiempo se alargó cuando Calder se fijó en detalles que se había entrenado para ignorar. El leve temblor de los brazos de Merade, la forma en que la respiración de uno de los gemelos se entrecortaba ligeramente antes de estabilizarse, las suelas gastadas de sus zapatos. No se trataba de una traición a sus reglas. Era una revelación de su negligencia. Pensó en los contratos que firmaba sin leer los rostros, en las bonificaciones que aprobaba sin saber los nombres. Pensó en la habitación infantil vacía que su exmujer le había sugerido pintar, una idea que había pospuesto hasta que se volvió imposible. Las emociones de Calder, gestionadas durante mucho tiempo como activos, se dispararon sin control. Sintió ira hacia un sistema que recompensaba su ceguera y gratitud porque la vida le había obligado a abrir los ojos. Sentía pena por el hombre que había sido y miedo por el hombre en el que podría convertirse si no hacía nada ahora. La casa parecía contener la respiración con él. La luz del sol se acumulaba en el suelo como una oportunidad que esperaba ser aprovechada. Pasaron los días y la mansión cambió sutilmente, como si respondiera a una decisión tácita. Calder reorganizó su agenda y decidió trabajar desde casa más a menudo, no por estrategia, sino por curiosidad. Observaba a Merade desde una distancia respetuosa, aprendiendo el ritmo del cuidado, la forma en que cantaba suavemente sin palabras para calmar a los gemelos, la eficiencia nacida de la necesidad. Leyó la nota de la clínica pediátrica y hizo algunas llamadas esa tarde, aprovechando los contactos que antes utilizaba para obtener beneficios para conseguir una mejor atención. Notó el alivio que se reflejó en el rostro de Merade cuando las citas se hicieron más fáciles, y comprendió que la dignidad no era caridad, sino colaboración. Merade, a su vez, comenzó a respirar de nuevo. La casa ya no le parecía un escenario en el que actuaba como invisible, sino un lugar donde se reconocía su realidad. Se permitió imaginar un futuro que no estuviera definido únicamente por la resistencia. La luz del día llenaba habitaciones que antes estaban frías. Las risas de los gemelos resonaban en paredes que solo habían conocido el silencio. Calder se encontraba sentado en el suelo durante los descansos, dejando que uno de los bebés le agarrara el dedo, sintiendo como algo antiguo y nuevo despertaba en su pecho. El punto de inflexión llegó silenciosamente, como todos los cambios verdaderos. Una tarde, la luz del sol se coló por las ventanas, pintando la cocina de dorado. Murray terminó sus tareas y se detuvo, observando a los gemelos dormir plácidamente. Calder estaba cerca, sosteniendo una pequeña foto enmarcada que había encontrado escondida en un cajón, una vieja foto de él mismo de niño, solo, pero sonriendo con valentía. Entonces se dio cuenta de que la riqueza nunca lo había protegido de la soledad. Solo la conexión podía hacerlo. La sorpresa no fue lo que había visto ese primer día, sino lo que casi se había perdido toda su vida. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, apóyala compartiéndola con alguien que necesite recordar que la bondad puede reescribir el destino. Antes de que se desarrolle el final,
Tómate un segundo para comentar a continuación y compartir qué parte de este viaje te ha emocionado más. Al atardecer, Calder se paró junto a la ventana y observó a Merade caminar por el jardín con los gemelos. Su risa se propagaba en el aire cálido. Sintió que el peso de su pasado se aligeraba, sustituido por una responsabilidad que acogía con agrado. El multimillonario que regresó a casa antes de lo previsto aprendió que la verdadera riqueza no se mide en ganancias o torres, sino en el valor de ver, de quedarse y de elegir la compasión cuando aparece sin avisar en tu cocina, con guantes amarillos y llevando el futuro a sus espaldas.